deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Recuerdo así bien rápido porque hoy casi vamos a tener más los videos y no vamos a hablar mucho hoy. Pero recordando, hemos dicho, ¿no?, que Jerusalén antes no tenía tal vez ese nombre, y si la tenía Salem, ¿no?, donde estaba Melquisedec. Y vimos cómo desde la antigüedad Jerusalén fue parte el sacerdocio que tuvo Melquisedec. Y hemos visto en la historia cómo unos cananeos agarraron esa ciudad y la tomaron. Estaba en un lugar alto, los jebuseos. Y estos jebuseos desde esa vez tomaron Jerusalén para para ese tiempo no soltarlo. Y mientras no lo soltaron, pues la alabanza estaba ahí detenida. No quiero decir caída, pero Jerusalén significa fortaleza, es un lugar alto de fortaleza. Y también hablamos, ¿no?, de que 2 tribus fueron las que Dios les asignó para que tomaran Jerusalén. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan, verdad? Judá significa alabanza. Entonces, primero fue Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Pero estos no tuvieron la decisión y la autoridad, sino los jebuseos los expulsaron. Judá entró, barrió un momento, pero también salió. Y justo Jerusalén está en medio de ambas dos, ¿no? En ambas tribus está situada Jerusalén. Ninguna de las 2 tribus pudieron sacar a los jebuseos, y los jebuseos hicieron la burla de los israelitas. Pero en especial surgió un hombre, David, ¿ya?, que cuando estuvo en Hebrón, él hizo una de sus primeras acciones en su reinado. ¿Cuál fue? Tomar Jerusalén. Ya, desde ahí inicia toda la historia de Jerusalén que hemos hablado, pero le hemos anexado la alabanza. Porque estos se hacen la burla y dicen, ¿no?, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dicen, los cojos y los ciegos te echarán de aquí. ¿Ya? Y desde ahí hemos visto toda esta situación en Jerusalén. ¿Ya? Jerusalén no tenía una participación activa en la historia. Hasta que David la toma, y ahí aparece, ¿qué cosa? El pleito de Sión. ¿Se acuerdan? El pleito de Sión. Aparecen las conquistas, los babilonios, los medopersas, Alejandro, los romanos, empiezan las cruzadas, una serie de naciones hasta llegar a los otomanos, y al final viene los británicos la toman. Ahí se produce la persecución a los judíos, 6 millones de judíos que mueren en el holocausto. Y una situación así, que los británicos dicen, no, hay que hacer una nación para repatriarlos a estos judíos. Y ahí se divide la nación en Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental. ¿Ya? En ese tiempo estaban los jordanos con la parte oriental de Jerusalén. Pero desde ahí se produce una guerra hasta ahora. El enemigo sabía que era escenario mundial Jerusalén, que ahí iba a nacer Jesús, que ahí iba a producirse la caminata del Mesías y el retorno de Jesús, porque dice la palabra que en ese mismo monte Él va a volver a descender. Entonces hace una guerra total, terrible contra Israel. Y hemos hablado de la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? La guerra de los 6 días se produce y Nasser, el presidente egipcio, hace una guerra, dice vamos a echar a los judíos a la mar. Habla el presidente iraquí, se unen para destrozar, porque dicen que es un error Israel. Pero ahí viene toda la intervención de Dios. Desde un principio Dios defendió a su pueblo, lo va a defender, es la amada de Dios, ¿ya? Y Jerusalén es el centro del escenario. Desde que Jerusalén se abre, desde que Jerusalén entra en el escenario, viene el reino de Dios sobre la tierra, ¿ya? Cuando decimos, no, venga tu reino, estamos diciendo que nos estamos sometiendo a su voluntad como hijos de Dios. Entonces cuando Satanás reinaba acá, la voluntad del enemigo era el príncipe del aire. Pero cuando David instauró, ¿ya?, el reino de Dios ahí en Jerusalén, eso fue dado a la iglesia, la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal, y nosotros que somos la iglesia. Por eso ya he cambiado un poco la figura para hablar de 3 cositas bien importantes. El Yom Jerusalem, ¿ya? Esto es el día de Jerusalén, el día de Jerusalén. Y hemos visto en la historia
¿ya? Los judíos, y lo vamos a ver en el video, más que todo yo quiero recordarles, los judíos cuando estuvieron en guerra fue bien interesante. Los egipcios y el conglomerado de naciones árabes que determinaron invadir Jerusalén, dice que el 30 de mayo hicieron la operación Amanecer, y en esa operación deberían invadir Israel y destrozarlo. Pero el presidente, así ellos dicen, no por esas causas, y los judíos, un milagro de Dios, decide no hacerlo el 30 de mayo, decide no hacerlo. Y su primer ministro le dice, ¿cómo no lo vas a hacer? Si no lo hacemos, dice él, no, puede ser nuestra derrota. Y el presidente dice, no, no lo vamos a hacer. Y le pregunta, ¿o es que Alá no está de nuestro lado? No es que Alá no estaba de su lado, sino Dios estaba al lado de Israel. Entonces suspenden la invasión a Jerusalén, los enteran los judíos, entra un nuevo ministro de defensa, ¿ya? David Moshe, y él organiza todo y hace el 5 de junio la invasión sobre las pistas enemigas, sobre toda la aviación. Y justamente estamos hablando del 4 de junio, ellos lo que hacen es festejar una fiesta, se van, y el 5 tenían una reunión en el monte Sinaí para reunirse con varios mandatarios para ver cómo era la situación. Y desde las 7 hasta las 8 ellos dicen, no, van a apagarse los radares para que el avión vuele y lleguemos normal hasta donde es la reunión. Los israelitas no sabían, y ellos justo salen sabiendo que tal vez iban a morir. Dice que los israelitas cavaron fosas, tumbas en los parques, en las canchas, porque ellos decían que va a ser una muerte muy grande. Entonces cuando los israelitas vuelan, en el milagro del Señor, al ras del piso casi, destruyen toda la armada, Egipto, toda la aviación, y Israel se potencia, van donde los jordanos. Entonces se dice, ¿no?, que las alarmas no funcionaron, que los carros se pararon. Dice que hubo un pánico. Cuando yo veo la historia y he estado leyendo la historia, dice que agarró un pánico a los soldados egipcios, que ellos no sabían, pero la Biblia ya nos adelantó. Y para ir un poquito a esto, son tres diapositivas que vamos a verlo. En Deuteronomio 21, ¿qué dice? Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra no tengan miedo, aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tenga muchos caballos y carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. Antes de entrar en batalla, el sacerdote le dirá a nuestro ejército, escúchenme israelitas, hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo, hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Ese es el tiempo de Israel. Ahora Israel es diferente. Israel tenía que tomar Jerusalén para que se cumpla la escritura de que Jesús va a volver ahí. Ahora estos tiempos, hermanos, Israel ha perdido tal vez esa esencia de conocer a Dios. Por eso se está preparando todo el escenario. Pero en ese tiempo, hermanos, que yo estoy hablando, desde antes Dios dijo, va a defender a Israel. Israel es su pueblo. Entonces, en 1967, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Túnez, Marruecos, Argelia, Libia, Kuwait, Pakistán, la OLP y Sudán decidieron atacar y destruir al joven Estado de Israel, 19 años. Y justo en el día de su aniversario, el 14 de mayo, era el aniversario, les declara la guerra. ¿Ya? Cortan el paso para que económicamente estén totalmente destrozados, y ahí se produce la guerra. Los israelitas prácticamente dicen, no, esta es nuestra muerte. Sabían que iba a ser su muerte, y es donde Dios interviene en la guerra. El ejército árabe combinado, hermanos, con todo lo que estamos hablando, estaban suministrados y entrenados por la Rusia, por la URSS en ese tiempo. Contaban con 465,000 tropas, no estoy hablando de soldados, 2.880 tanques y 900 aviones. Hemos dicho, ¿no?, que la situación era 1 a 14. Un soldado israelita contra 14 árabes, pero la situación se cambió. La historia dice, cuando cuentan ellos, dice que cuando fueron, todo un ejército temblaba y se entregaban y no sabían por qué. Había un pánico general. Muchos dicen que vieron ángeles, y hemos visto en la anterior lección. Israel, en cambio, contaban con 264,000 soldados, no estoy hablando de tropas, 200 de los cuales 200,000 eran reservistas, 800 tanques y 300 aviones. La situación para ellos era de verdad muy, muy difícil, ¿ya? Tanto es que el pueblo árabe dice que estaba tan confiado de su superioridad que festejaron el triunfo antes de que se produzca la guerra. Y se acuerdan, hicieron un ataque mediático por medio de las radios y les decían, no, van a morir ustedes, una serie de información. Y los judíos estaban así,
Ahí se levantaron los judíos y dice, no, incluso antes de la guerra, ellos celebraron su victoria. Algo que recién salió, dice que en esa desesperación un hombre, Isaac Jacob, dice que este hombre estaba encargado de hacer la bomba atómica, de una bomba nuclear, de mandarla en el monte Sinaí, cerca de la guarnición egipcia, para que no entraran a destrozarlos. Era la opción. Este plan se llamaba, esta Operación Sansón, o Día del Juicio Final, ¿ya? Entonces decían, si vamos a morir, si nos van a atacar y esto lo vamos a hacer. Estuvieron a punto de mandar un helicóptero, y después de Hiroshima y Nagasaki, que fue en 1946, iba a suceder esta otra tragedia. Pero lo que ellos nunca pensaron, lo que ellos nunca planificaron, porque lo único que ellos querían era defenderse y barrer toda la aviación egipcia y que ahí pare. Pero como nunca, en 6 días, y hay otros que dicen en 6 horas, ellos hicieron la victoria, ¿ya? ¿Y por qué le llamaron la guerra de los 6 días? Por los días de la creación de la tierra. Vamos a ver un poquito eso, ¿ya? Y en esos 6 días vencieron, y nunca se imaginaron entrar hasta Jerusalén. Y tomaron, y se triplicó el Estado israelita. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque dice la Biblia, ¿no? Que mi brazo derecho se seque, mi lengua se pegue a mi paladar si yo no bendigo Jerusalén. Y una de las tribus que tenía que tomar Jerusalén, ¿cuál era? La tribu de Judá. Entonces nuestras alabanzas tiene que estar, hermanos, el alabar al Señor y también bendecir Jerusalén. Porque los de Benjamín también tenían que tomar Jerusalén. Y eso implica, ¿qué cosa? Decisión, autoridad, el lugar que Dios me ha dado. Entonces por eso se tenía que tomar Jerusalén, que hasta ahora es el escenario. Y esto se volvió a repetir. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. ¿Cuándo? Cuando fueron pues destruidos los egipcios. Y dijeron, ¿ya? Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado a la mar. ¿Ya? Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojaron el mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Después hubo todavía la batalla de Yom Kippur, que es en el 76, si no me equivoco, ¿ya? La batalla de Yom Kippur. Pero estamos hablando de la guerra de los 6 días. Y así como Dios hizo su obra en la Biblia que hemos visto, en la historia también se ve esta gran victoria de los israelitas y cómo Dios se glorificó. Y llegaron donde nunca pensaron, y llegaron los paracaidistas a Jerusalén. La Biblia dice que todas las naciones se volverán a reunir en contra de Jerusalén, y eso es lo que va a pasar en el futuro tiempo. Pero dice que Dios va a intervenir nuevamente, porque los israelitas van a tener que ver y arrepentirse y ver a Jesús. No estamos viendo todavía ese tiempo, pero sí estamos viendo que se cumple. Y el verso 14 saltando dice, lo han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de los filisteos. Y los filisteos son los filistinos, no los palestinos, prácticamente de ahí deriva. Entonces cuando en la historia habla, los que narran esto, los soldados, dicen, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, vino uno de esos camiones cargados, dice, de egipcios con sus armas, y eran dos soldados israelitas. Entonces ellos no sabían si disparar o no disparar, y ellos dijeron, nos van a matar. Y no dispararon, dice, quedó tieso la movilidad. Los 2 soldados israelitas fueron y dijeron, vamos, manos arriba, le dijeron, y dice que ellos estaban paralizados por el miedo. Después de llevarlos, les preguntaron a un general egipcio, le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dispararon? Y él dijo, algo nos llenó de pánico. Dice que en la escena, hermanos, les ordenaron, les dijeron, no, ven un tanque, ven un soldado israelita, destrocen todo lo que hay, porque el botín que se llevó Israel fue increíble, tremendo botín, especialmente armamento ruso, ¿ya? Entonces les dijeron, no, cuando vean un israelita o no vean, destrocen. Y dice que hubo un pánico entre ellos, que dejaron todo, así como la Biblia refiere. Y los generales, vamos a verlo después, los generales y el ministro de defensa hablan y dicen, ¿no? Si Dios no hubiera intervenido, no hubiéramos podido ganar esta tierra. Y a nivel de historia, hermanos, en el mundo es sorprendente cómo cambió el escenario mundial para que Jerusalén volviera a Israel. Y fue la capital, y es la capital, y después en tiempo lo reconocieron, Bolivia lo reconoció también, y ahora nuevamente Bolivia ha hecho relaciones con Jerusalén. Es la capital indivisible, ¿ya? Que es eterna de Israel.
Y desde el tiempo, ¿se acuerdan? Desde los jebuseos, ellos lo tomaron. Y hasta ahora siguen haciendo la guerra a los jebuseos. ¿Qué significa los jebuseos? ¿Se acuerda alguien? Humillar, trillar, pisotear. Y pisotean a los hijos de Dios, especialmente la alabanza. Pero dice la Biblia, terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles como piedra. Y eso pasó en la historia, hermanos. Exactamente, y lo vamos a ver un poquito con algunos videos que les voy a mostrar. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Entonces es el lugar que Dios ha escogido. Y Dios es soberano, Él puede escoger cualquier lugar, y escogió Jerusalén. ¿Ya? Y les dije anecdóticamente, nosotros somos una Jerusalén en Bolivia, la ciudad de la paz, como es Jerusalén, ciudad de paz. ¿Ya? Estos dos hombres, este es Moshe Dayan, ministro de defensa. ¿Ya? Cuando llegaron, dice, los primeros en llegar fueron los paracaidistas, porque cuando estaban atacando al otro lado, los jordanos entraron. El rey Hussein, el presidente egipcio Nasser, les mintió y dijo, no, estamos arrasando, estamos entrando a Jerusalén, pero era mentira. El ejército israelita había destrozado. Entonces, como pasó con el faraón egipcio, le endureció el corazón, porque dice que faraón se endureció, ¿verdad? Sabiendo que estaba derrotado, se endureció y persiguió y perdió todo su ejército. Y dice que Nasser igual se endureció en su corazón y mintió y dijo, no, estamos ganando la batalla, y transmitió por radio. La noticia llegó a Hussein y él dijo, no, si estamos ganando, no puede ser que ellos nomás ganen. Y como Jerusalén oriental estaba en la parte de Jordania, entonces el rey dijo, no, si nosotros avanzamos vamos a tomar toda Jerusalén. Entonces entraron a la guerra y atacaron por ahí. Y había un monte que se llama el monte Gosén, si no me equivoco, de ahí bombardeaban. Ya la guerra era anteriormente. Entonces empezaron a bombardear Jerusalén. Pero dice que en ese tiempo mandaron paracaidistas, y los paracaidistas entraron a Jerusalén y empezaron a destrozar a los jordanos. Igual destrozaron su artillería, su aviación, pero era un milagro de Dios. Los paracaidistas refieren eso, era el dedo de Dios, dicen ellos, porque era imposible. Y cuando llegan a Jerusalén, los judíos tienen la costumbre de poner sus oraciones entre las rendijas del muro. Y este general, Moshe Dayan, pone su papelito también ahí. Y un soldado, no recuerdo su nombre, un tal Leví, por curiosidad saca. Y estaba escrito, Sheme Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. ¿Qué quiere decir? Oh Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Y este no tenía mucha creencia en Dios, pero cuando colocó eso. Y este otro hombre, que es el comandante de las fuerzas israelitas, Isaac Rabin, comandante en jefe del ejército israelí, pone también otro papel que dice, Med Hashem asa sosnifla beneinu, que dice, lo hecho por Dios es maravilloso a nuestros ojos. Y se conocen que Dios es. Ahora, Hashem es el nombre de Dios, significa el nombre. ¿Ya? Alguna vez nosotros cantamos Hashem, no hemos cantado Hashem, es el nombre de Dios, es la sustancia del nombre de Dios, Hashem. Cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, él dice Hashem, yo soy el que soy, el eterno. ¿Ya? Y ese nombre es el nombre de Hashem, porque era prohibido mencionar el nombre de Dios, que están las 4 letras que son el tetragramatón. ¿Ya? Y que están en consonantes, no se podía mencionar, sino una sola vez al entrar al templo, una vez al año. Pero ellos dicen Hashem. Y este Hashem es el nombre eterno de Dios. Y así se produce una gran victoria de Jerusalén. Por eso somos los hijos de Sión. Cuando cantamos los hijos de Sión, entendemos la victoria que hace el Señor. Y cuando estaban en el muro de los lamentos, dice que había llantos, risas de los soldados, porque muchos, después de 2000 años, volvieron, otros ni siquiera conocían. Judíos de Chile, judíos de todo lugar llegaron, y hasta ahora siguen llegando a Israel. Veremos algunos videos, por favor, si ya los tienen. Veremos para ver la historia un poquito de lo que yo os he hablado, resumida por una periodista, y vamos a ver algunos testimonios de los milagros. Imposible entender la historia del Estado de Israel sin mencionar la guerra de 1967.
Una guerra que, a pesar de su poca duración, cambió la geografía del Medio Oriente. Imposible también entender el conflicto árabe-israelí de la actualidad sin narrar lo que sucedió en aquellos días, en los que las turbulencias de la guerra cambiaron miles de vidas. Esta es una historia de coraje y de valentía. Es la historia de una guerra tan impactante como trascendental, la conocida ya Guerra de los 6 días. Mayo, 1967. El portavoz y presidente de la Asamblea Nacional de Egipto, Anwar al-Sadat, llega al Cairo para informar a Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto, que el Estado de Israel tiene planes para atacar a Siria. La información es confiable, pues además de que viene de parte de la inteligencia soviética, la tensión entre Israel y Siria es realmente amenazante. Nasser está comprometido con Siria y no duda en hacer pública su posición ante la posible guerra que se avecina. Inmediatamente después de estas declaraciones, el mundo árabe se reúne y enardece. La posibilidad de ver al Estado judío destruido los emociona y hasta pareciera que los enloquece. Así, ante un pueblo entero entregado a la euforia, Nasser piensa que llegó su momento y que con esta guerra escribiría su nombre en la historia. Mientras tanto, Levi Eshkol, primer ministro de Israel, se encuentra en las celebraciones oficiales del Día de la Independencia. A 19 años de su nacimiento, el Estado de Israel vive y festeja un constante crecimiento. Pero de pronto, en medio del festejo, un informe especial llega para el primer ministro de Israel. El mensaje es urgente y claro: el ejército egipcio se está movilizando. Levi Eshkol mantiene la calma. Lo menos que quiere hacer es alterar a la gente o tomar decisiones precipitadas. Pero el presidente de Egipto está en una posición muy distinta. Su confrontación es desafiante y sus declaraciones son agresivas. Motivado por una multitud que lo alienta, Nasser pide consejo a Abdel Hakim Amer, su mariscal militar, quien le dice que Egipto está en condiciones no solo de pelear contra el Estado de Israel, sino que además tiene altas posibilidades de hacerlo desaparecer. No hay más que decir. Con una población enardecida y la total confianza del jefe de la milicia, Nasser da el primer paso el 18 de mayo. Pide a U-Tant, secretario general de la ONU, que retire sus tropas pacificadoras de la península del Sinaí. Esas tropas están ahí desde que finalizó la guerra de 1956, y su objetivo es cuidar la frontera entre Israel y Egipto, previniendo que se desate cualquier tipo de conflicto. Pero para Gamal Abdel Nasser, esa protección ya es solo un estorbo, una inútil presencia para los tiempos de guerra, en los que la destrucción de Israel es su más anhelado tesoro. Así, después de 11 años de presencia ininterrumpida, los cascos azules se retiran, y una vez que la península del Sinaí queda vacía, el ejército egipcio moviliza a miles de sus reservistas. Muchos de ellos son campesinos sin la más mínima experiencia militar. Pero eso no importa. Es su líder Abdel Nasser el que los llama, y ante la petición de un líder tan querido, la respuesta es inmediata. Cuando 1000 tanques y 100.000 soldados desfilan en el Cairo, el pueblo árabe entero se llena de emoción. Sienten que tienen la capacidad de destruir al Estado judío. Sus líderes así se lo transmiten, y cada egipcio tiene la convicción de un soldado leal y comprometido. El mundo entero está atento, y con la mirada internacional en el Medio Oriente, Nasser hace su siguiente movimiento. El 22 de mayo, Nasser bloquea el paso de los estrechos de Tirán. Ahora, a cualquier embarcación le resulta imposible llegar a los puertos de Eilat. Ante esto, Isaac Rabin,
jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, declara: no es únicamente la libertad de navegación lo que está en juego. También se pone a prueba la credibilidad de Israel, su determinación y su capacidad para hacer uso de su derecho a defenderse. Con el cierre de los estrechos de Tirán, queda claro que Nasser quiere entrar en guerra y ser él el protagonista. Lo único que se espera es el momento de la explosión, pues la mecha ya está encendida. Los ejércitos de ambos lados están preparados y la comunidad internacional se dedica a observar quién tomará la iniciativa. La radio árabe se convierte en un personaje importante, pues se da la tarea de alentar a la población para la guerra. En ciertas ocasiones, se podían escuchar en la estación más popular del Cairo declaraciones en hebreo. Eran amenazas de muerte para los judíos, amenazas en su propio idioma, para que no queden dudas de todo lo dicho. Con la intención de evitar la guerra, el secretario general de la ONU, Utand, viaja a El Cairo el 23 de mayo. El objetivo de su viaje es convencer a Nasser que detenga la escalada de amenazas, pero con la población sumergida en la euforia y el ejército asegurando la victoria, Nasser ya no puede dar marcha atrás. Mostrarse valiente ante su población enardecida incrementa su éxito político y su popularidad. What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs? Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them. El 30 de mayo llega a Egipto el rey Hussein de Jordania, y con esta visita, los líderes de Egipto y Jordania oficializan su alianza. Personalmente, el rey Hussein expresó días antes que entrar en guerra con Israel sería un tremendo error. Pero al igual que Nasser, los compromisos políticos y la presión de la población hacen que se sume al proyecto de la nueva guerra que está en puerta. Con esta nueva alianza entre Jordania y Egipto, Irak se suma al conflicto y moviliza sus tropas hacia Jordania para poder atacar al Estado judío. Ya son 4 países con un mismo objetivo. Sin embargo, el Estado de Israel también se prepara. Jóvenes judíos llegan de otros países para unirse a las filas del ejército israelí, mostrando una conmovedora solidaridad. Going there because I feel, the need to go there at this particular time. What are you going to do when you get out there? Whatever they ask me to do. I feel that I identify strongly with Israel, and I feel that they need me perhaps now more than they will next year. Pero ver a jóvenes extranjeros llegar no es el único escenario estremecedor. Algunas personas cavan refugios y trincheras. Otras tantas donan sangre para que los hospitales tengan reservas de plaquetas extras. Es un país en movimiento. Un país que se niega a ser destruido por más odio que sientan sus enemigos. Los reservistas israelíes también son llamados. Y en pocos días, el ejército del Estado de Israel queda completamente preparado. Solo hay un pero. El primer ministro Levi Eshkol está indeciso. Su personalidad pacífica le impide tomar acción y no cree que la guerra sea la mejor decisión. Pero los líderes militares presionan. Isaac Rabin, jefe del Estado Mayor, y Aaron Yarid, director de la inteligencia, temen que Egipto dé el golpe inicial y con esto gane una ventaja definitiva y letal. Eshkol es cada vez más criticado. La prensa lo ridiculiza diciendo que la guerra está llegando mientras él sigue dormido. Con protestas y manifestaciones, la población israelí pide que sea destituido. Finalmente, Eshkol deja su cargo de ministro de Defensa y el 1 de junio, Moshe Dayan toma su lugar. Ya no hay impedimentos. Ahora, el Estado de Israel está listo para responder.
should think that just now it's well, let's put it like that. It's too late and too early. Too late to act right away on the blockading of the state of Eilat, and too early to draw any conclusion of the diplomatic management or way of handling the matter. Después de que Egipto quitó a las tropas pacificadoras de la península del Sinaí, después de que movilizó a su ejército y cerró los estrechos de Tirán, después de que Nasser alardeara públicamente que la destrucción de Israel se avecinaba, ahora, ese pequeño estado judío estaba a punto de dar su respuesta a tantas amenazas. Pero antes de empezar, hace una última jugada. Manda a sus tropas a disfrutar a la playa. Los soldados de las fuerzas de defensa israelí son fotografiados asoleándose, nadando, descansando. Un camuflaje perfecto y completamente planeado, pues con estos días de descanso, a los países árabes les queda claro que el ejército israelí no se está preparando. El 5 de junio de 1967, en lo que parece un domingo cualquiera, se desata la guerra. Las fuerzas aéreas israelíes despegan. Vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82 radares y llegan a la península del Sinaí, tomando al ejército egipcio por sorpresa. Son las 7:50 de la mañana. Cientos de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto escuchan fuertes estallidos. Salen de los comedores y descubren la devastadora realidad. La guerra ya inició, tomando a los egipcios completamente desprevenidos. Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas de despegue y aterrizaje para evitar un contraataque. Y segundos después, los aviones egipcios son destruidos. Es así como en menos de 3 horas, 280 aviones que esperaban el inicio de la guerra son bombardeados sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo países vecinos como enemigos, solo que a diferencia de antes, estos países ya no contaban con aviones militares que tuvieran planes destructivos hacia el Estado judío. Pocos minutos después, el ejército israelí comienza el ataque por tierra, encontrándose con un ejército egipcio completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan 3-1 a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores, y sumado a la falta de coordinación, los egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Para el ejército del Estado de Israel, todo procede según lo estipulado, mientras que para los egipcios, la península del Sinaí es un trágico escenario de caos. Pese a la devastadora derrota, la milicia egipcia envía a la radio comunicados de victoria. Estas noticias emocionan al pueblo árabe entero. Egipcios, sirios y jordanos salen a festejar a las calles un triunfo totalmente falso. Mientras que por el otro lado, Moshe Dayan ordena guardar el secreto de la victoria del Estado de Israel, pues para él, la guerra apenas comienza y aún hay mucho por hacer. El gobierno israelí envía al rey Hussein de Jordania el mensaje de que no interviniera en la guerra. Pero gracias a la radio egipcia y a sus noticias falsas, Jordania no puede esperar. El general Riyad no quiere quedarse fuera de la supuesta victoria árabe que está por llegar. Bajo esta motivación, tropas jordanas comienzan a bombardear el oeste de Jerusalén, y las alarmas en las calles de la Ciudad Dorada se dejan escuchar. Cientos de personas buscan un refugio que les brinde a sí mismos y a los suyos un poco de seguridad. Con la entrada de Jordania en la guerra, el ejército israelí se ve obligado a movilizarse hacia el noreste para defender un nuevo frente. Con poco tiempo para poderse defender,
Moshe Dayan envía paracaidistas a Jerusalén. Una sangrienta batalla se lleva a cabo en las calles de la Ciudad Dorada, hasta que finalmente el ejército jordano retrocede. La intervención de Jordania en la guerra deja importantes consecuencias, pues le da al ejército israelí la oportunidad de conquistar ciudades como Jericó, Nablus, Judea, Samaria y Hebrón. Ahora, el ejército israelí pone la mirada en su ciudad ancestral. No tienen la más mínima intención de dar marcha atrás. Es así como los soldados israelíes entran en la ciudad vieja. Reconquistar Jerusalén no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esa ciudad santa en donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es Jerusalén, y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces. Es Jerusalén, la capital que fundó el rey David, y donde se construyó el templo durante el reinado del rey Salomón. Es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó Judea. Es historia y es religión. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 135, después de la rebelión de Bar Kokhba. Han pasado 1800 años, y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral. Aquel muro no es una simple pared antigua, es el testigo fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos, los judíos rezan, cantan, festejan. Saben que están viviendo el momento más importante de la guerra. No hay más tiempo para festejar. Colonias israelíes de la ciudad de Galilea están siendo bombardeadas por Siria, la nueva amenaza. El tesoro peleado por israelíes y sirios tiene nombre. Son los Altos del Golán, una meseta que los israelíes necesitan tener bajo su poder, pues los sirios han utilizado los Altos del Golán como plataforma perfecta para lanzar misiles a las ciudades del norte de Israel. Es un sitio que representa una amenaza constante y que el ejército israelí necesita resolver. El 8 de junio, la ONU propone un cese al fuego que es aceptado por Egipto. Pero Siria lo rechaza e intenta pasar sus tanques a través de los puentes que atraviesan el río Jordán. Pero las débiles estructuras no soportan el peso y los tanques sirios se hunden provocando una gran pérdida de artillería militar. Finalmente, y con la motivación destrozada, la noche del 9 de junio, el ejército sirio comienza su retirada. Es así como el ejército israelí logra apoderarse de los Altos del Golán, y con este hecho, las ciudades del norte de Israel garantizan su seguridad. Los soldados del Estado judío avanzan y penetran en territorio sirio hasta llegar a Quneitra. No hay interés de llegar más allá. La comunidad internacional presiona insistentemente y el ejército israelí finalmente accede. La guerra se termina. El Estado de Israel logró defenderse por todos los frentes. Pero independientemente a la exitosa defensa, Israel obtiene ganancias territoriales como los Altos del Golán, Judea y Samaria, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y la península del Sinai. Abatido por la derrota, el rey Hussein de Jordania expresa: Against us,
mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued, sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night, right till last night. Mientras que del lado israelí, el éxito era reconocido. Egyptian Air Force was destroyed, or almost destroyed, in 3 hours. The achievement, of course, was made by pilots, very young ones. The average age of the Israeli pilots is about 23. They are all trained here by the Israeli Air Force. And now I can say they are the best pilots in the world. Al terminar la guerra, 20,000 soldados egipcios están bajo custodia israelí, pero los soldados vencedores deciden dejarlos en libertad. Es mejor que vuelvan a casa, para que hablen y para que cuenten. Que expliquen a vecinos, familiares, amigos y hasta el mismísimo presidente que al noreste de Egipto hay un pequeño estado judío que definitivamente se defiende. La guerra había terminado, pero sin duda, sus personajes principales serían recordados. Abdel Nasser confió en Amer, su mariscal militar, y el error de provocar y alentar a la población a la guerra dejó cientos de familias incompletas. Por su parte, la población israelí perdió 776 soldados. También en el lado vencedor hubo un duelo importante, pues la guerra le arrebató a cientos de niños israelíes la posibilidad de seguir creciendo al lado de sus padres. Es la guerra de 1967, una guerra en la que voces que alardeaban fueron calladas sorpresiva y fulminantemente. Es la guerra de los 6 días, la que pese a grandes victorias y desastrosas derrotas, cobró más de 23,000 vidas. Inmediatamente después de la guerra de 1967, esta es la parte histórica. Yo quiero ir con ustedes a la otra parte, la parte histórica, la que hemos contado, la que les he dicho, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué dicen? ¿Qué pasó ahí? Tengo 2 versiones muy lindas que llenan de emoción, ¿no? Cómo Dios intervino en la batalla. Vamos a ver esta parte. The Muslim nations in the Middle East would not accept Israel's existence since its founding in 1948. They began amassing huge amounts of sophisticated weaponry and lobbying for the implementation of boycotts, divestment, and sanctions against the Jewish state. On the 15th of May 1967, on Israel's Independence Day, a 3-week period began, which was one of the most tense and fearful periods in Israel's history. In direct contravention of international agreements, Egyptian leader Jamal Abdel Nasser removed the UN peacekeeping forces and began moving tens of thousands of soldiers and hundreds of tanks into what was the demilitarized Sinai Peninsula towards Israel's southern border. Egypt also blockaded the Straits of Tiran, an open international waterway which was essentially a declaration of war. Israel turned to the nations of the world, primarily to the United States, for assistance against Egyptian aggression, but somehow all Western countries decided to remain neutral. Very quickly it became apparent that the promises were all but forgotten.
Israel, with 2.5 million Jews, was left alone to face the might of the Arab nations. Egypt, Syria, Jordan, Iraq, and Lebanon formed a military alliance and began moving forces into Jordan towards Israel's borders. When the Arab countries realized that the world had abandoned Israel, many other Muslim countries were openly calling for the destruction of Israel. The will and means to murder millions of Jews were evident. Top IDF commanders expressed their concerns at the high price Israel was liable to pay in a war with the Arab world. Some military experts projected a toll between 20 and 100,000 lives. Israel prepared cemeteries all over the country, ready to accommodate many expected victims. Massive parks were prepared in Jerusalem, Tel Aviv, and other cities in case the cemeteries would have no more space. World governments, instead of defending Israel's right to exist, warned Israel continuously not to attack. However, the people of Israel had no choice but to go to war, to defend their country and their very existence. At 7:15 a.m. on June 5th, 1967, the IDF launched Operation Moked, Focus. Almost the entire Israeli Air Force was dispatched in a daring mission. Only 12 planes stayed behind. The risk of this operation was extraordinary, as the fighter pilots flew at an unprecedented low altitude of less than 20 meters above the ground. Egypt had the most advanced ground-air missile defense systems in the Middle East. Most of the Israeli jets were old and outdated French planes. If the Israeli jets would have been detected, many would have fallen, and Israel would have been left with practically no air force. And then, a miracle occurred. The most advanced Russian MiG jets that patrolled the airspace along the borders between Egypt and Israel were, for that one critical hour, grounded. Incredibly, at that very same time, the top commanders of Egypt, Jordan, and Iraq flew together to observe the Egyptian forces invading Sinai. The Egyptian officers had ordered all anti-aircraft units not to fire unless given a direct order as long as they were in flight. This created total confusion on the Egyptian ground as Israel struck exactly in that window of time. By 7:45 a.m., the high hand of Providence resulted in the Israeli Air Force reaching all the Egyptian airfields without even one plane being detected. More than 200 Egyptian planes, almost half of Egypt's fleets, were almost instantaneously destroyed, also bombing the runways and making impotent the mightiest air force in the Middle East. General Moti Hod, commander of the Air Force, said, "In my wildest dreams, I never would have conceived of such an incredible success." A second wave of Israeli jets were directed to Cairo to confront the remains of the Egyptian Air Force. And here, another miracle occurred, no less miraculous than the first. Even though Israel had lost the element of surprise and the anti-aircraft systems were operating with full capacity, Egypt was only able to hit one Israeli plane. The Israeli Air Force went on to destroy a total of more than 300 Egyptian planes, and every airfield in Egypt was neutralized. It was nothing less than a military miracle, seemingly impossible. And then, another miracle occurred. It was as if God hardened the heart of the Egyptian President Nasser, who continuously gloated about his glorious military victory over Israel. In the Arab media, President Nasser spoke of the end of Israel's air force and of the Egyptian tanks on their way to Jerusalem. Jordan, Syria, and Iraq believed these bombastic statements and wanted to join him in the great victory against the Jews. All the Arab air power struck simultaneously on multiple fronts. In almost any other scenario, Israel would not have been able to respond as quickly as it did. The timing was seemingly orchestrated to position Israeli jets exactly where they should be. Not in 6 days, but in 6 hours, the war was won. A biblical prophecy comes to pass as the forces of Israel sweep on in an astonishing triumph of strategy. After achieving air supremacy, her forces thrust like an avenging sword at the very heart of Arab self-confidence. And then, perhaps, the greatest miracle of all, a miracle Israel never expected: Jerusalem.
Again, it seemed as though it was a divine appointment in time. Jerusalem was to be restored to the Jewish people. After 2,000 years, the enemies of Israel had twice as many soldiers as we did, 3 times as many planes, 4 times as many tanks. The odds were stacked against us on every military front. The love of Israel, self-sacrifice, and courage of the Israeli soldiers, combined with divine guidance and assistance, made these miracles possible. Yitzhak Rabin, then the Minister of Defense, was given the honor of giving the war its name. He chose the 6-Day War, recalling the 6 days of creation, as Israel too was created with the liberation of Jerusalem. As the center of gravity of the Jewish people has now returned to the land of our fathers, the Torah center of the world has once again returned to Jerusalem. The chief rabbinate of the State of Israel has established the 28th of Iyar, a day of Hallel and Hodayah, praise and thanks for the salvation of our people and the liberation and return of our capital, Jerusalem. Jews in Israel and in every country in which they reside come together in prayer and celebration. Similar to Hanukkah and Purim, it sometimes takes many years for the miracles to be fully recognized and celebrated. The Mizrahi World Movement is involved in massive community-wide celebrations across the globe, from London to Los Angeles, from Melbourne to Johannesburg to Chicago and Toronto. For 2,000 years, our hope never died. Our faith as a people never wavered. Wherever Jews were and whenever they prayed facing Jerusalem. Whatever happened the night before, whether it was the Crusades, the Inquisition, Muslim oppression, or Nazis in Germany, the next morning a Jew would wake up, dust himself off, put on his talit, face Jerusalem, and pray to come home, knowing somehow, some way, God would bring us back. This is our greatest celebration. To be alive in this generation where the prayers of our fathers and mothers have finally been answered, to be alive and to take part in Jewish destiny. To experience miracles of divine providence, Bayamim Hahem, Bazman Hazeh, like in those days, but in our time. Ya es que ese nos va a relatar algunos milagros ocurridos. Si se dan cuenta, en la fiesta que celebra es el halal y el hadada, creo, si no me recuerdo, alabanza y agradecimiento. Es por eso que los jebuseos nunca quisieron dejar Jerusalén. Y el nombre Jebús es trillar, pisotear, y David sabía proféticamente que ahí iba a nacer Jesús. Y es el lugar de retorno de Jesús. Ahora actualmente Israel está perdiendo esa situación de conocer al Señor. Y es por eso que la Biblia dice que va a volver a ser entregado. Y otra vez Jesús va a ser nuevamente escenario de esto, pero ya va a ser la última batalla, el Armagedón. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Holt dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los 6 días? Tal vez.
pero puede haber otra explicación. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la Guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la Guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la cabo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro, y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la Guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: vinimos a ayudarte. El divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad,
Todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron, él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Hemos tratado de extractar un poco la situación, ¿verdad? Ya desde el inicio, porque es necesario que alabemos al Señor. Jerusalén es un escenario muy importante. Lo que viene, no sé si vamos a hablar de lo que viene, porque vamos a hablar del tipo de madera del músico, de qué madera se está hecho bíblicamente. Si podemos, vamos a hablar de lo que viene con Jerusalén. Pero de verdad que Dios vuelve otra vez a Jerusalén y dice que el monte de los olivos se va a partir. El resplandor de Jesús va a destrozar a todos los ejércitos porque todos van a apuntar sus armas contra Él. Eso viene después. Pero hasta donde vimos, hermanos, Jerusalén es parte del Señor. Y lamentablemente en el anterior gobierno hemos cortado relaciones, ¿no? con Israel y con Jerusalén, ahora se ha vuelto. Pero la Biblia dice que debemos bendecir Jerusalén. Y una de las cosas que en el himno nacional de Israel está, ¿no? Jerusalén y Sión, lo que nosotros hablamos. Entonces hemos tratado de extractar un poquito desde la historia, desde los jebuseos, cómo Dios hizo y cómo está haciendo y cómo Dios todavía va a hacer. Entonces ahora tenemos que alabarle con más gozo al Señor. Somos la tribu de Judá, ¿no? Tenemos la autoridad de Benjamín para tomar la fortaleza. Sabemos quiénes son los cojos y los ciegos. Los ciegos son los que quitan la visión, aquellos que no nos hacen ver las cosas de Dios, y los cojos los indecisos. Pero nosotros hemos decidido servir al Señor. Son tiempos de misericordia. Así que, hermanos, ha sido una historia muy linda. No sé si vamos a seguir, no sé si lo vamos a hacer, es apasionante, si vamos a ver lo que pasa. Pero hemos entendido que la alabanza es bien importante. La alabanza tiene su lugar con su pueblo y de verdad yo quedo impresionado. Hay tanto que se puede hablar, hermano. La guerra de Yom Kippur, cómo Dios interviene. Y hay otros milagros más interesantes. David sabía algunos de los misiles, comentando sobre algunos que sabes. Vente, David, de los que se acuerdan. Esta guerra de los 6 días es una guerra que con mi hermano mayor nosotros nos apasionábamos por esta historia, y pues le pasé unos videos a Freddy con Hugo nosotros veíamos y decíamos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios es grande para aquel que lo ama, e Israel es un pueblo amado por Dios, ¿no? Entonces Freddy ha vuelto a tocar este tema y es realmente apasionante. Por eso es necesario que nosotros bendigamos la nación de Israel. Lo último de los misiles, si ustedes buscan en el internet, ustedes saben que hay un grupo, ¿cómo se llama este grupo? Que ataca constantemente a Israel, me he olvidado el nombre. No, es un grupo que siempre están tapadas la cara, de color negro. ¿Perdón? El ISIS, correcto, ese. Entonces ellos lanzan misiles, pero estos misiles no llegan, ¿no? Y explotan en el aire. Entonces imagínense cómo Dios los cuida, y hay constantemente bombardeos y un montón de cosas que suceden y que van hacia Israel, y estos misiles y todo esto son desviados, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes los desvían? O sea, la pregunta es esa, ¿no? Entonces el pueblo de Israel tiene de parte a Dios, y eso es hermoso, amén. Yo creo que eso. No se olviden, Sion es la iglesia tiene la victoria. Hay muchos ejemplos de ángeles que han estado con nosotros, pero la alabanza tiene que estallar, hermanos. La alabanza es poderosa. ¿Podemos cantar? ¿Podemos alabarle al Señor? ¿Adorarle al Rey? Si es que Dios no lo permite o me dice, vamos a seguir con Jerusalén, pero si no, la próxima clase hablamos ya de la madera del músico, ¿ya?
En el templo de Dios hay maderas que se usan, entonces hay distintos tipos de maderas, de salmistas que hay. Entonces vamos a ver todas las maderas que existen de salmistas, desde el enebro, la calabacera y todo, cómo son los músicos en este tiempo y cómo Dios lo va a ver. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente